Buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Fernando Iván Acero González, estudiante de Ingeniería Industrial. El día de hoy vengo a presentarles mi trabajo de Física Electrónica, Introducción al Análisis de Circuitos. Presentaré mi documento de identidad y daremos inicio a la presentación. Hoy hablaremos de conceptos fundamentales, en este caso de ley de Ohm. La ley de Ohm, modelo matemático que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia. La corriente que pasa por un medio conductor es directamente proporcional al voltaje y es inversamente proporcional a la resistencia. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es en función de variable corriente en amperios, resistencia en ohmios y voltaje en voltios. Vemos que tenemos la fórmula donde I igual a B sobre R, que I significa intensidad, M voltaje y R resistencia. Voltaje medido en voltios, resistencia medido en ohmios y así. Acá también tenemos la gráfica. Segundo, la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo es cero. También a veces se llama ley de lazo o segunda ley de Kirchhoff. Entonces, como vemos acá la gráfica, da el ejemplo de la ley del voltaje a modo de un lazo y tiene entonces también su fórmula. Tercero, la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en ingeniería eléctrica y también en ingeniería. También tengo la gráfica. La relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por el contrario, en otros elementos, como el carbono o el germanio, la resistencia disminuye. Entonces, pues, la variación de la resistencia de la temperatura, vemos la gráfica, resistencia de temperatura, preguntas problematizadoras. ¿En qué consiste un cortocircuito? Condición en la que el flujo eléctrico, o sea, corriente eléctrica, completa su recorrido a través de una distancia más corta que la que se encuentra en el cableado establecido del propio circuito donde se produce. Es decir, que un corto se puede trazar, se puede tener en el cableado, pero siempre va a ser en una distancia más corta de lo que se encuentra el cableado. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes la atención prestada.